Buenas tardes con todos. Quien les habla es el médico residente de segundo año, Alfred Díaz Pajares, de la especialidad de ortopedia y traumatología del Centro Médico Naval. En esta oportunidad hablaremos sobre luxaciones de cadera, patología muy frecuente en todo centro hospitalario, todo centro de salud, para tener en consideración qué cosa debemos hacer ante este tipo de situaciones con los pacientes, ¿no? Empezamos, estas lesiones suelen acontecer en traumatismo de alta energía, generalmente en accidentes de tráfico. Es un choque directo de la rodilla contra el tablero del vehículo, con la fuerza en sentido posterior. Y para valorar la presencia de fracturas acetabular es necesario pedir una radiografía anteroposterior, si es posible una tomografía, si fuese el caso, ¿no? Estas luxaciones traumáticas simple de cadera, que no están asociadas a fracturas, cuentan por pocas complicaciones a largo plazo y sobre todo la rehabilitación y el buen pronóstico en estos pacientes, en la mayoría del caso, no hay una complicación, ¿no? Alguna, salvo que haya cierto compromiso asociado a algún tipo de fractura o presencia de cuerpos libres articulares. Dentro de las luxaciones, las posteriores son las más frecuentes, un 90% de todas las luxaciones de cadera. Se da entre 20 a 40 años de edad aproximadamente, con una proporción de 2 a 1 en mujeres, y la mayoría son solo unilaterales. Un 50 a un 5% aproximado es asociado a una fractura con fémur ipsilateral. De anatomía básica a nivel de las caderas, tener en cuenta que una cadera es una articulación de artrosis, de tipo enartrosis. En la parte anterior vemos los ligamentos que son un poco muy fuertes, los ligamentos iliofemorales anteriores. A nivel posterior, los isquiofemorales, ¿no? Esta va a unir a la ceja cotiloidea y el cuello del fémur. Unas imágenes caéricas, en el cual vemos como el ligamento redondo discurre entre el acetábulo, la fosa cotiloidea y la cabeza del fémur, es la parte de la fobia central, ¿no? La articulación de la cabeza femoral es ligeramente simétrica, tiene una forma de 2/3 de esfera. El acetábulo a nivel de la superficie articular tiene una forma de U invertida. Importante saber el tema de la 40% de la cabeza femoral está en contacto directo con el cartílago articular acetabular y solo un 10% de la cabeza femoral está en contacto directo con el nódulo. Otro dato, podemos ver que el aporte sanguíneo va a proceder de las arterias circunflejas femorales mediales y laterales, siendo más frecuente o mayor irrigadas por las mediales, ¿no? Estas van a originar anillo, se podría decir, a nivel de las arterias cervicales, y estas en menor grado también van a contribuir a la irrigación, la arteria obturatriz, y esto que se va a transmitir por el ligamento redondo. Bueno, acá algunas imágenes de cómo se ve el paciente cuando llega a la emergencia de una luxación anterior, pocas frecuentes. Esto se ve una fuerza de abducción con una rotación externa. Puede presentarse dos casos, que la cadera esté flexionada, se va a producir una luxación inferior a nivel del foramen obturador, o si es que estuviera en extensión, la luxación de la cadera es superior. Es frecuentemente que esta cabeza de fémur esté impactada o que haya una fractura osteocondral asociada, ¿no? En las imágenes radiográficas vemos como la cabeza femoral del lado afectado es mucho más grande, o se evidencia mucho más grande que la cabeza femoral del lado contralateral o lado sano. Las luxaciones posteriores, que son las más frecuentes, tras golpear la rodilla contra el tablero del vehículo, causa hasta una fuerza lesiva directa sobre el fémur en sentido posterior, ¿no? La presencia de esta fractura o no viene a ser como la localización y extensión de la misma, ¿no? Esta van a estar en relación a mayor grado de flexión y con mayor abducción y rotación de esta articulación, la cadera va a presentar en el momento del impacto una disminución de, de lesión, se podría decir, ¿no? Mayores grados de flexión y abducción favorece que solamente hay una luxación sin agregar aparentemente algún tipo de fractura a nivel de la pared posterior. Las imágenes radiográficas vemos como la cabeza femoral aparece mucho más pequeña que en el lado contralateral sano y que esta está superpuesta al techo acetabular.
Sí. Evaluación clínica del 95% de los pacientes con una luxación de cadera por accidente de tráfico, hay experiencias asociadas. Las anteriores se presentan con la pierna en flexión, que es inferior, o extensión, si es que es superior. Y clínicamente vienen abducción con rotación externa. Las luxaciones posteriores se presentan con la pierna en aducción y rotación interna, son las más frecuentes. Están asociadas por un mecanismo directo en la rodilla lateral. En algunos casos, un 20% puede darse con prevención del nervio ciático. Y en algunos pacientes se evidencia por medio de una tomografía que hay una impactación de la cabeza del fémur. Importante también evaluar a nivel radiográfico la línea de Menard-Shenton, que es una línea que esto surge como una prolongación del arco interno femoral con el borde interno superior del agujero obturador. No hay ninguna incongruencia, podemos evidenciar en estas imágenes que se ve normal, ¿no? No tendremos alguna sospecha alguna sobre algún tipo de luxaciones. Una vista radiográfica P en la imagen izquierda, como la cabeza solapa el techo acetabular. Esta es una luxación tipo anterior. Acá en la derecha, y en la izquierda, como vemos la imagen, cómo se superpone la parte de la cabeza femoral. Eso es una luxación posterior con una incongruencia articular también con disponibilidad de la línea de Shenton. Clasificación de Thomson-Weisting nos añade pronóstico, sobre todo a nivel rehabilitación de luxaciones posteriores, las de tipo 1, las que no están asociadas o con algún tipo de fractura que es mínima. Las luxaciones de Thomson tipo 2, hay una fractura única grande en la ceja cotiloidea con o sin algún fragmento principal grande. Las de grado 3, hay una luxación con fractura conminuta en la ceja cotiloidea con o sin fragmento principal grande. Las de grado 4, una luxación con fractura del techo acetabular. Y las luxaciones de grado 5 las clasifican cuando hay fractura de cabeza de fémur. Sobre todo esta clasificación nos orienta más que todo a pronóstico posterior a la reducción de luxación. Para esto conocemos tres maniobras muy clásicas: la maniobra de Stimson, la maniobra de Alice y la maniobra de Bigelow, que normalmente es la que depende de los traumatólogos se usa como de frecuencia. Bueno, acá vemos como hay una tracción longitudinal, ¿no? Una flexión y abducción y rotación externa. Paciente boca abajo, con una tracción a nivel del eje femoral y una rotación interna. Esto se menciona también que es como ayuda de gravedad, ¿no? Y está indicada en ilustraciones posteriores la famosa Bigelow, ¿no? Como estamos viendo acá en las imágenes, se realiza mediante una tracción y una rotación externa y abducción. Entre las indicaciones están las luxaciones que son irreductibles, las rotaciones excéntricas, las que dan inestabilidad a la articulación de la cadera, las que tienen algún tipo de presencia de fracturas en el acetábulo o el fémur que sean asociadas. En la reducción abierta y la flexión interna debe abordarse en dirección de la luxación, importante para ver qué abordaje se va a hacer en la piel. En luxaciones posteriores se utiliza el abordaje posterior Kocher, y en las luxaciones anteriores se utilizan las vías de abordaje de Smith-Petersen o de Watson anterolateral. Esto va a ser discutible según las maniobras que uno haya hecho antes, pero no hay ningún parámetro que ha demostrado que alguna sea mejor que otra, ¿no? En los abordajes posteriores de Kocher es una incisión cutánea iniciándose a pocos centímetros debajo de la espina ilíaca posterior superior en dirección al trocánter mayor, y a ese nivel se va a curvar y se va a prolongar distalmente a lo largo de la cara lateral del muslo hasta su tercio medio. El abordaje anterior de Smith-Peterson o anterolateral de Watson. La de Smith, la incisión en la piel comienza sobre la cresta ilíaca lateral y se va a seguir hasta la espina ilíaca anterosuperior. Allí va a girar distalmente para seguir el lado lateral del músculo sartorio. Y la de Watson es curvada anteriormente a unos 7 o 10 centímetros aproximadamente a nivel del troncante mayor. Esa se dirige hacia el tubérculo de la cresta ilíaca
Y como punto de referencia posterior tenemos el origen del tensor de la fascia lata. Inicialmente se va unos 10 centímetros por debajo del trocánter mayor. Tema de rehabilitación, podemos mencionar, ¿no? La movilización precoz, dependiendo de qué tipo de luxación hayamos tenido, ¿no? Sobre todo las de luxaciones posteriores, sin algún compromiso acetabular o algún compromiso de una fractura a nivel de la cabeza abdominal, sí se podría realizar una movilización precoz posterior a la reducción, ¿no? En luxaciones posteriores debe evitarse la hiperflexión durante 4 o 6 semanas. Importante explicar al paciente, ¿no? Maniobras que no debería realizar en su día a día. Las luxaciones simples permiten marchar con carga de un inicio, como le había comentado, y en las luxaciones que se requiere fijación de fractura de la pared posterior de la cúpula, hay que posponer la marcha según la carga, puede ser carga parcial, o dependiendo de qué tanto compromiso haya sido afectado. Importante también explicar al paciente los tipos de terapia y de rehabilitación que debe seguir, ¿no? Si fuese el caso. Y siempre todo esto con super paciencia, explicándole que este tipo de patologías, al final, si es que no ha dicho mi socio, suele recuperarse muy bien y de manera. La artrosis postraumática de un 15 a 20% de los pacientes son generalmente en pacientes mayores de edad o pacientes añosos, se podría decir. Hay un riesgo mínimo de osteonecrosis de un 2 al 10% en aquellas luxaciones de caderas que han sido reducidas en las primeras 6 horas. La tasa de osteonecrosis son tantas mayores conforme se retrasa más la maniobra de reducción o el tratamiento que se ha podido seguir. La osteonecrosis suele aparecer en los 2 primeros años de la lesión, pero puede detectarse el primer año con pacientes. En el inicio también las lesiones del nervio ciático, estas que afectan la rama peronea, algunas se dan por luxaciones posteriores de un 8-20%, ¿no? Y la más frecuente de las fracturas de luxaciones son luxaciones simples, como les había comentado, ¿no? Por causas diversas como lesiones de cartílago, reducción de la cadera no concéntrica, o un desplazamiento articular que al final, artrosis postraumática puede aparecer después del accidente, ¿no? El 1% de estos pacientes que han tenido esta luxación se dice que pueden volver a presentar algún tipo de reluxación a futuro.